¿Quieres convertir tus viejas cintas de VHS o beta a formato digital? En este video te explicaré cómo hacerlo fácilmente, paso a paso y sin gastar casi nada. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal para que continúes recibiendo nuevos e interesantes videos. Las cintas de VHS o cualquier otro formato, como sus predecesoras beta de Betamax, son tecnologías obsoletas hoy en día. Pero aún así, si viviste en los años 90, seguramente tendrás muchos recuerdos guardados en estas cintas. Lamentablemente, estas grabaciones tienen muchos enemigos. El magnetismo, la humedad, la luz solar y la oxidación son la principal causa de su deterioro y pérdida de calidad del video. Es más, estas cintas fueron hechas para almacenar grabaciones durante muchos años. Eso sí, las condiciones de conservación son las adecuadas. Para recuperar nuestros antiguos videos vamos a necesitar obviamente una computadora, una videocasetera que sea del formato que corresponde a la cinta que vayamos a recuperar. En mi caso usaré un reproductor de VHS. También vamos a necesitar un capturador USB de video analógico, un cable 3x3 y un programa para que tu computadora pueda hacer la conversión del video al formato digital. Este programa te lo dejaré en la descripción o fijado en el primer comentario de este video. Antes que nada, si queremos que nuestra captura del video final tenga la mejor imagen, sonido y en lo posible nada de lluvia ni rayones, tendremos que hacer un procedimiento fácil, pero como todo debemos tener un poco de cuidado. Destaparemos la videocasetera para ver si la cinta está cargando correctamente. Si ves que la cinta se está esforzando para girar, quizá esté un poco pegada debido al polvo y la oxidación de esta. Lo que haremos será rebobinarla totalmente hasta el final y luego hasta el inicio para liberarla completamente. Esto lo haremos un par de veces. Si tienes un rebobinador de cintas para esta función, sería excelente. Además de esto, tendremos que limpiar el cabezal de lectura de nuestra videograbadora. Hay cartuchos destinados para esta función, pero la verdad no son tan eficientes como una hoja de papel. Antes que nada, apagamos y desconectamos la videograbadora. Doblamos una hoja de papel humedecido con un poco de alcohol isopropílico y aplicamos directamente al cabezal de lectura. Giramos el cabezal con mucho cuidado y notaremos cómo se queda pegada toda la suciedad en el papel. Una vez terminamos, cerramos y esperamos unos 5 minutos para que seque. Ahora sí, procedemos a conectar los cables de audio y video. Conectaremos el conector de video, que es el de color amarillo, y seguimos con el conector de audio, que es el de color blanco. Como nuestra videocasetera no es estéreo, dejaremos libre este conector de audio de color rojo. La capturadora de video también trae estos conectores con los mismos colores para que no haya confusión. Y procedemos a conectarlos. Algunas capturadoras traen otro adaptador adicional de Super Video para algunos tipos de cámaras. Ahora sí, conectamos la capturadora de video a nuestra computadora a través del puerto USB. Pero antes descargaremos el programa de captura de video, que es totalmente gratis, y lo mejor de todo es que funciona en todas las plataformas, tanto Windows, Linux y Mac. Hacemos el proceso de descarga e instalación. Y ahora sí, podemos iniciar el programa. En su interfaz, le damos clic al signo más y buscaremos el origen o la fuente de video externa en esta lista. Aceptamos y ya podemos ver que tenemos señal de la videograbadora. Le damos en aceptar y ajustamos el tamaño de la pantalla. Como este formato es antiguo, será cuadrado, ya no va a ocupar toda la pantalla. Vamos a probar con un trozo de video. Bloqueamos con el candado para que no se nos mueva de ahí. Hacemos clic en el botón iniciar grabación.
Podemos ver cómo el contador comienza a indicarnos el tiempo de captura. Para detener la captura pulsamos el mismo botón. Verificamos la grabación en la carpeta que le hemos asignado. Ahora ya tenemos nuestro video en un formato digital, listo para compartir en tus redes sociales o guardarlo en una memoria USB o en tu disco duro. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en un próximo video.